Tenemos a nuestro primer entrevistado de esta tarde, es José Medina Mora, secretario nacional de Coparmex, y esto a partir de una serie de propuestas que está haciendo la patronal al gobierno federal, precisamente para tratar de atenuar los impactos que podría tener el coronavirus, el COVID-19, en la economía de nuestro país. José, muy buenas tardes. Te saluda Rogelio Varela. Buenas tardes, Rogelio. Un saludo para ti y para toda tu audiencia. José, pues coméntanos, la Confederación Patronal de la República Mexicana pues sigue siendo uno de los organismos pues más activos en lo que se refiere a proponer medidas para estimular a la economía, hacerla más eficiente, más productiva, y en la coyuntura actual del coronavirus, pues bueno, no es la excepción. ¿Qué estarían proponiendo ustedes al gobierno federal para pues tratar de hacer frente a una caída ya muy previsible en la demanda interna en este 2020? Sí, bueno, en primera instancia, Rogelio, la recomendación es seguir todas las recomendaciones de cuidado, de salud para las personas, para todos los colaboradores de las empresas. Pero lo que hemos podido observar cuando sucede una crisis como esta del coronavirus, hay un impacto en la economía y por eso se requiere que el gobierno ponga estímulos para que pueda activarse la economía. Hemos preparado una serie de medidas, empezando por pedirle al gobierno el que cumpla con la ley en cuanto a la devolución de los impuestos, especialmente el IVA. Esto es una situación crítica, sobre todo en frontera, pero no nada más. Así como hemos dicho que la obligación de los empresarios es pagar los impuestos correspondientes, también la obligación de la autoridad es devolver estos saldos a favor, sobre todo en el caso del IVA. Estamos esperando que debido al coronavirus haya una crisis de liquidez en las empresas, por eso se hace especialmente importante esta devolución de impuestos. Una segunda medida tiene que ver con una suspensión temporal de los pagos provisionales. Esto, simplemente cuando se hace el ajuste anual se tendrá que hacer el pago correspondiente, pero es para favorecer la liquidez en las empresas que estará afectada por esta crisis del coronavirus. También le hemos pedido al gobierno que pague a sus proveedores. El hecho de que el gobierno se retrase en sus pagos, hemos visto sobre todo en los casos de dependencias como es Pemex, Sí. el retraso de pago a proveedores pues genera una crisis también de liquidez que ahora se va a agravar con la crisis del coronavirus. También hemos pedido al gobierno que diseñen estímulos fiscales temporales para el empleo y la inversión. En otras ocasiones ha sido muy ventajoso, muy productivo el que se haga, por ejemplo, un estímulo fiscal para la deducción inmediata de las inversiones y que esto incentive que hagan estas inversiones y con esto se reactive la economía. La quinta medida es una suspensión temporal, insistimos, del impuesto especial sobre productos y servicios, el conocido como IEPS, a gasolinas y diésel, que nuevamente nos ayude a la economía de las personas y de las familias. Y finalmente una medida que consideramos que es responsabilidad del gobierno, pero que en esta situación de crisis se hace mucho más importante, es una reactivación de los créditos disponibles para financiar a las empresas por parte de Nacional Financiera y del Bancomex, el Banco Nacional de Comercio Exterior. Están los recursos disponibles, necesitamos que estos fluyan con una mayor velocidad hacia las empresas. Aquí lo que se está pidiendo, desde luego, es nada más la flexibilización, la aceleración de estos procesos, no es ninguna exención ni mucho menos, sino son medidas que ayuden a reactivar la economía. Esta es la propuesta que hacemos como Coparmex. Claro. De alguna manera ha hecho énfasis nuestro presidente nacional, Gustavo de Hoyos, para lograr esta reactivación de la economía que se hace tan importante en momentos que tenemos la crisis del coronavirus. Sí, José, pero ¿cuál sería, desde el punto de vista de Coparmex, el margen de maniobra que tiene el gobierno federal para dar estos beneficios, sobre todo porque ante una caída de la economía, pues también la recaudación sufre? Por eso no nos vamos a exenciones, sino lo que estamos pidiendo son apoyos temporales que tienen que ver con la liquidez. O sea, por ejemplo, cuando decimos que el gobierno devuelva los saldos a favor del IVA, no le afecta a la economía, al dinero del gobierno, ese realmente es dinero que pertenece a las empresas por los saldos a favor. Cuando hablamos de una suspensión temporal de los pagos provisionales, no estamos pidiendo ninguna exención
para los pagos que tienen que hacer las empresas, sino simplemente en este periodo en donde hay un problema de liquidez en las empresas, que haya la suspensión del pago provisional, pero que efectivamente cuando se haga ya el pago definitivo de impuestos, ahí se tendrá que pagar. Las demás propuestas, por ejemplo, los estímulos fiscales temporales, el gobierno tendrá que evaluar, porque el hecho de que conceda estos estímulos favorecerá la inversión y entonces tendrá con el crecimiento de la economía también una recuperación de impuestos. Somos muy conscientes de la necesidad que tiene el gobierno de tener los recursos para poder cubrir los servicios y las inversiones que requiere hacer el gobierno. Por eso no estamos pidiendo concesiones, exenciones que afectaran el patrimonio del gobierno, porque estamos conscientes del presupuesto que tiene que cubrir, pero sí nos parece que, por ejemplo, el apoyo con los créditos que tiene Nacional Financiera y el Banco Nacional de Comercio Exterior son recursos que ya tiene el gobierno en estas instituciones y que al facilitar a las empresas, al revés, crecerá la inversión, con eso crece la economía y crecerá la recaudación por parte del gobierno. Claro. José, en el caso de sectores muy específicos como el sector hotelero, el sector restaurantero, que podrían ser, digamos, que de los primeros que resentirían la caída en la demanda, ¿cuál es la propuesta que tiene Coparmex? Bueno, el segundo punto de la propuesta, estamos conscientes de que el sector que más va a sufrir es precisamente el que mencionas, el turismo, los hoteles, los restaurantes, y por eso la propuesta de la suspensión temporal de pagos provisionales será muy importante para este sector. Es una manera de ayudar porque efectivamente, como bien señalas, son un sector que será principalmente golpeado en esta crisis. Al no salir las personas, pues desde luego no se consume en los restaurantes, no se viaja para ir a los hoteles ni a las empresas de transporte. Entonces, esa medida está diseñada especialmente para el sector aéreo, turístico, logístico y de transporte. Claro. ¿Qué pasa con el impuesto para nóminas? En Estados Unidos, por lo que se sabe, pues se va a tratar de buscar estimular los ingresos de las familias, quitando temporalmente este impuesto a las nóminas. Aquí en México, ¿qué tan importante es este gravamen? Pues es muy importante y de hecho por lo que hemos estado viendo de las medidas que aplican en los Estados Unidos, como la que mencionas del impuesto a la nómina, o lo que acaba de anunciar el presidente Macron en Francia, en donde se habla de no pagar por lo pronto la luz, el gas, el agua, de tal manera que se facilite el que no se dañe la economía de las familias, sino que con esto puedan tener para su consumo. Nos parece que estas 6 medidas son apenas una fracción de lo que debiera hacerse. Ya vemos en otros países en donde la crisis está más severa, han tenido que tomar medidas todavía mayores a las que ahora estamos proponiendo al gobierno mexicano. Claro. Estas peticiones que está haciendo Coparmex ya fueron presentadas por ustedes a la Secretaría de Hacienda, José. Sí, las hemos hecho llegar por los canales de comunicación que tenemos con la Secretaría de Hacienda y bueno, consideramos que la evaluación que hizo el secretario de Hacienda en la Convención Nacional Bancaria es muy realista, es decir, realmente conscientes de lo que va a suceder en el país, por lo que hemos visto que ha sucedido con los países en la medida que va pasando esta crisis del coronavirus. Entonces, consideramos que son medidas que ayudan a reactivar la economía, que es finalmente lo que quiere el gobierno a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Claro, José. Pues te agradecemos que nos hayas acompañado esta tarde en Negocios en Imagen. José Medina Mora, secretario nacional de Coparmex. Pásala muy bien. Igualmente, muchas gracias. Hasta luego.